Solo quiero estar donde tú estás, diariamente en tu presencia. Y hablando de misiones, déjame decirte que la Biblia nos muestra que nuestro Dios tiene un corazón misionero. Envió a su Hijo Jesús para rescatarnos, perdonarnos y darnos vida eterna. Y mira, si nuestro Dios tiene un corazón misionero, ¿no es acaso el corazón que nosotros, sus hijos, debemos tener? Por ello, el mensaje que proclamamos de parte de nuestro Dios a toda la humanidad es que Dios estaba reconciliando al mundo a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. El mensaje que predicamos es que hay vida después de la muerte y esta vida está en su Hijo. Que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras. Por ello, esta mañana quiero hablarte de la gracia de Dios. El mensaje de toda la Biblia tiene el propósito de mostrar la gracia de Dios a la humanidad. Pero primero, ¿qué es la gracia? Quiero hablarte de ello. La gracia es la actitud de Dios hacia el hombre, hacia el ser humano. La gracia es la generosidad de Dios hacia el ser humano rebelde, pecador. En la Biblia la palabra gracia también es traducida como favor. Allá en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 7 al 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, hablándole a los hebreos, a los israelitas, no porque ustedes sean un pueblo mayor y grande, los escogió Dios. Dice, más bien, ustedes eran insignificantes de entre todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, por ello los eligió. Allí vemos la gracia. También allá el Salmo 103, versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, que la gracia de Dios, es gracias a la gracia de Dios que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En el Nuevo Testamento la gracia de Dios está centrada, está personificada en la persona de Cristo Jesús. Allá en Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y luego dice, lleno de gracia y de verdad. Allá en Juan 1:17, la segunda parte, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué relación puede haber entre la gracia de Dios y mi vida? Una vez leí la historia de un predicador, y es una historia verídica. Dice que en 1967, por causa de un rompimiento con su novia, él se movió de ciudad y se inscribió en una universidad bíblica. Y con los meses él se dio cuenta de los dones que Dios le había dado para predicar. Se convirtió en un joven predicador muy invitado a muchas partes para predicar. Iglesias grandes lo buscaban para ser el predicador. En una reunión, un grupo de ministros lo describieron como la joven estrella naciente en el horizonte de la confraternidad. Y dice el predicador, pero hubo un problema, y el problema es que me lo creí. A pesar de su éxito como predicador, él cuenta que tenía una debilidad, al igual que todo cristiano, una debilidad desatendida, insatisfecha. Cada vez que yo pedía ayuda, dice él, hacía caso omiso cuando me enfrentaba con el delirio de mi pecado, dice él. El pecado atrapa tu mente para luego capturar tu espíritu. Este hombre llegó a detestarse a sí mismo porque llegó a un punto en que tenía que poner una cara perfecta para que los demás lo vieran cuando por dentro estaba en pleno deterioro. En octubre de 1983 lo despidieron discretamente de la iglesia donde predicaba. Al poco tiempo abandonó a su esposa, se mudó a otra ciudad, se divorció de ella. Y en sus propias palabras él dijo, mi vida en la práctica se acabó. Entonces hice todo lo posible por olvidarme de Dios. Dejé el gozo de la casa de mi padre y fui a parar a un infierno artificial que yo mismo elaboré, cuenta él. Escaseó su trabajo, se fue a bancarrota, lo echaron de su apartamento, se encontró viviendo en su propio carro, tenía problemas aún para conseguir dinero para comer. Entonces empezó a visitar los clubs nocturnos, las borracheras, las drogas, hasta que fue a parar a un hospital por sobredosis. Ahí en el hospital le preguntaron, oye, ¿quisiste matarte? Entonces él dijo, no creo, yo no quiero morir, sencillamente no estoy seguro del por qué estoy vivo.
Después de unos días en el hospital, dice el predicador, entonces me volví al Dios del cielo, imploré su perdón, su misericordia, su gracia, y en ese momento comenzó a cambiar mi vida poco a poco. Finalmente, dice, aprendí qué es vivir en la gracia y la misericordia de Dios. Este hombre recuperó a su esposa y a sus hijos. En 1987 se volvió a casar con su esposa. Y hay 3 cosas que este predicador aprendió en carne propia de lo que las Escrituras enseñan conforme a la gracia de Dios. Y son las 3 cosas que quiero compartir contigo en los siguientes minutos. Primero, que la gracia de Dios no nos libera para pecar. Lo que hace la gracia de Dios es que nos libera de los sentimientos de culpabilidad. No cabe duda que la gracia de Dios te libera. Te libera del temor, ansiedad, duda, incertidumbre, de la esclavitud, del pecado. Vivir en la gracia de Dios no es licencia para vivir en el pecado. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uses la libertad que Dios te da a través de su gracia para darle placer a los deseos carnales. Vivir en la gracia de Dios es creerle a Dios que tus pecados fueron pagados en su totalidad por Cristo en la cruz. Y que ahora que vives en las cosas del Espíritu de Dios, no hay ninguna condenación para ti. Y si no hay condenación, no hay sentimientos de culpabilidad. Aquel predicador se dejó llevar, se dejó vencer por los deseos de la carne y recibió como pago una carga de culpabilidad que ya no podía con ella. Fue hasta que se volvió a Dios que esa carga de culpa fue removida de sus hombros, porque esto es lo que hace la gracia de Dios. Remueve los sentimientos de culpabilidad. También otra cosa que aprendió y que dicen las Escrituras y que las vemos, es que la gracia no produce perfección, pero sí te da dirección. A veces, como este predicador, de vez en cuando cristianos pierden el camino, pierden la dirección. A veces puedes encontrarte yendo por un camino recto que sabes hacia dónde vas, pero de repente, a veces sin explicarte, te das cuenta que te perdiste del camino y andas en un bosque y no encuentras la vereda por la que ibas. Mira, la perfección es sinónimo de no tener errores, no defectos. Por lo tanto, la perfección es haber alcanzado el nivel máximo posible. Vivir la vida en la gracia de Dios no es que vas a llevar una vida perfecta, pero sí es una vida que constantemente busca el camino y la dirección del Señor. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Perfección es haber llegado a la meta. Dirección es que vas en camino hacia la meta. La gracia de Dios produce dirección en la vida de los creyentes. Y Cristo, que Él sí es perfecto, llena todo lo que a nosotros nos falta para vivir una vida justa delante de Dios. Mira, a veces los cristianos pueden tener los conceptos erróneos y vivir una vida basada en algo erróneo. A veces las personas que se quieren convertir en cristianos piensan que la gracia va a hacer que ustedes ya no pequen, que la gracia va a hacer que ustedes sean perfectos. E incluso hay cristianos que por no alcanzar estas dos cosas se desaniman, cuando en realidad la gracia lo que hace es que te libera de los sentimientos de culpabilidad y te da dirección en el camino. Aquel predicador, por permitir que las fallas de su relación con Dios crecieran, lo llevó a perder la dirección en su vida. El pecado atrapó su mente y luego capturó su vida espiritual, su relación con Cristo. Y esto lo llevó a vivir engañado en su propio deterioro espiritual. Fue hasta que él se volvió al Dios del cielo que su vida volvió a tomar dirección, encontró la vereda. Y esto es lo que hace la gracia de Dios. Y también la gracia de Dios fomenta una lealtad al Señor. Esta es una lealtad a Dios, al Señor, que lleva a un estilo de vida más piadoso que la que puede producir el temor y la culpabilidad. Puede haber cristianos que vivan en temor, que vivan sintiéndose culpables, y esa culpabilidad los lleva a acercarse a Cristo, a vivir en Cristo, pero por causa de la culpabilidad. Pero cuando es la gracia lo que te mueve,
entonces llevas una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Tú has sido salvado por la gracia de Dios. Ten cuidado de no abusar de la gracia, de no abusar de la libertad que Dios te ha dado para servirle. Aquel predicador cayó en el abuso de la gracia de Dios y perdió su lealtad al Señor, aquella lealtad que él tenía para servirle. Cuando tú abusas de la gracia de Dios, te haces daño a ti mismo y pierdes la lealtad, la fidelidad al Señor. Esta mañana yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu lealtad? ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Cómo está tu lealtad a los servicios de la iglesia? ¿Cómo está tu lealtad al escudriñar la palabra constantemente? ¿Cómo está tu lealtad de tu vida de oración? ¿Hay lealtad para buscar las almas perdidas y hablarles del Salvador? Mira, déjame decirte que cuando vives lleno de la gracia de Dios, tu lealtad, tu fidelidad y tu compromiso es fuerte. Pero cuando la lealtad empieza a desfallecer, la fidelidad ya no es la misma, el compromiso ya no es tanto. Cuidado, puede que te haga falta ser lleno de la gracia de Dios. Esta mañana el mensaje del Dios del cielo es claro. Dios sigue sanando a aquellos que se han apartado de Él, que han caído en las garras del pecado. Y este es el mensaje que predicamos, que a través de la muerte de Jesucristo y nuestra fe en Él, Dios sana tus heridas, perdona tus pecados, restaura tu vida y salva tu alma. Si tú que escuchas este mensaje eres un pródigo, es decir, un día estuviste en el camino de Dios y te has apartado, o conoces a un hermano o una hermana que ahora es un pródigo, esta mañana quiero que sepas que tu Padre Celestial te anda buscando, que el pastor de tu alma está moviendo cielo y tierra, buscándote por el amor que te tiene, porque Él te ama con amor eterno. Tú no puedes ganar la gracia, porque es un regalo de Dios. Tú no puedes comprar la gracia, no está a la venta. Tú no puedes merecer la gracia, nadie la merece. La gracia lo cambia todo. La gracia produce salvación y vida eterna. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor, a través del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 4. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado. La ira de Dios se aparta de ti cuando pones tu fe en la gracia de Jesucristo, en su sacrificio por nosotros y entregas tu vida a Él. Hoy queremos invitarte a venir a Él, a que no resistas su gracia, a que no pelees contra su gracia, a que no te pongas los guantes, al contrario, que quites los guantes, que te rindas ante la gracia de Dios, que más bien corras hacia ella y no la sueltes más. Morando en tu presencia.